Bien, entonces, vamos ya con lo que sería el último bloque. Nada más ahí recordarles, disculpas de que se ha grabado, ya y pues lo que sería el jueves a las 7 de la mañana, ya estaríamos de forma sincrónica ahí en el enlace de Zoom que está en mediación. Lo que nos falta ver entonces es la parte de componentes de vectores, hacer unos cuantos ejercicios por ahí. Entonces, en la diapositiva 17 estaría el inicio de lo que sería la parte de componentes de vectores. Y bueno, pues ya habiendo visto la parte de suma, sabemos entonces que yo con dos vectores o más puedo al final hacer una suma justamente y obtener un vector como resultado. Entonces eso significa que un vector cualquiera yo lo puedo expresar como la suma de otros vectores. Entonces es como decir que 5 yo lo puedo ver como la suma de 3 y 2, ¿no? 3 más 2 es 5. Entonces yo no voy a ver un vector solo como lo que es, como un vector, sino también como la posibilidad de que sea la suma de otros vectores. Y bueno, ¿cuáles son los vectores en los que yo lo voy a descomponer? Porque técnicamente hay infinitas formas de hacerlo, ¿verdad? Yo podría decir que 5 también es 3. Qué sé yo, 3.283 y bueno, nada más para sacar ahí 3.283 más 1.717. Entonces sería ahí y lo tuve que hacer en la calco porque como le puse tres decimales, al final no lo saqué rápido. Pero el punto es que entonces vean que también tengo otra forma de expresar 5 y así lo puedo hacer con infinidad de decimales, entonces básicamente hay una infinidad de formas en las que puedo descomponerlo. Entonces también puedo hacer eso con vector, puedo descomponerlo infinitamente. Pero hay una cierta forma en la que yo lo descompongo o en la que lo expreso como componentes que me es útil, que me es sumamente útil. Y esa generalmente es en la que yo lo que hago es que lo descompongo en vectores que sean o que vayan en una de las direcciones de los ejes, o sea, que vayan en los ejes. Entonces serían, vean ahí que técnicamente serían un componente horizontal y en un componente vertical. Entonces, por ejemplo, en esa diapositiva 17, la figura que está por ahí tiene un vector A que va en una dirección completamente arbitraria, y yo lo que hago es que lo descompongo en un componente que sea completamente horizontal, que esa se va a llamar A sub X, y uno que sea completamente vertical, que entonces se va a llamar A sub Y. ¿No ven? Entonces yo puedo llegar y decir que existen A sub Y y A sub X. ¿Qué relaciones puedo hacer por ahí? Bueno, vean que entre A sub X, A sub Y y A se genera lo que sería un triángulo. Entonces, aquí yo tengo A, aquí tengo AX, y aquí lo que tengo es AY. ¿Okay? Vean que los tres son vectores, porque yo les estoy poniendo lo que son las flechas. Pero yo podría ver lo que serían sus magnitudes y yo puedo generar lo que sería un triángulo común y corriente, con la magnitud de A, la magnitud de AX y la magnitud de AY. ¿Okay? Entonces ahí ya no tengo direcciones, sino que nada más tengo magnitudes, tengo una distancia. Y ahí entonces yo puedo generar lo que sería un, un triángulo. Y entonces definiendo un cita, ¿okay? Que por convención generalmente se toma este de acá, como lo vimos hace en el bloque anterior, si yo lo tomo bajo convención, entonces yo puedo hacer una relación entre ellos y el ángulo cita. Yo puedo llegar y decir, por ejemplo, que a cuadrado es igual a x cuadrado más a y cuadrado. Estos son cuadrados aquí. O lo mismo, ¿verdad? Decir que quito este cuadrado y pongo la raíz, o sea, el Pitágoras. Eso es una de las cosas que puedo sacar por ahí. O también relacionándolo con el ángulo, vean que AX, como dice por ahí, es A por coseno de zeta. Que recuerden que hace un rato lo que tenía era X aquí es igual a R coseno de zeta. Bueno, con hace un rato me refiero a lo que era el bloque anterior. Entonces vean que otra vez llegamos a lo mismo. Eso sí, otra vez hay que tener muchísimo cuidado donde se define el cita. Si yo lo defino en otro punto, entonces yo lo que voy a tener es que este, la convención, o bueno, esta expresión no va a ser la correcta, sino que puede que sea otra. Todo eso hay que tenerlo bien cuidado. Y además el hecho de decir que si yo estoy formando el triángulo, lo estoy haciendo con las magnitudes. Y las magnitudes en teoría siempre tienen que ser positivas. Entonces, cuando yo estoy haciendo ese tipo de relaciones, tengo que cuidarme también con la parte de los signos, de que no esté teniendo ahí un error y el que se aparezca ahí un signo que no debería. ¿Okay? Entonces, tenga mucho cuidado con esa parte de ahí.
Entonces eso es lo que yo puedo sacar de esto, de eso de ahí. Puedo entonces descomponer un vector en distintas componentes, para la redundancia, que las más útiles son esas, que son las que serían las componentes que viajan a través de los ejes, que en este caso, pero utilizando esos dos ejes, el X y el Y, pues sería entonces eje horizontal y eje vertical. Y entonces puedo expresar al final mi vector A. Yo puedo decir que el vector A es lo mismo decir la suma de AX como vector más AY como vector. ¿Sí? Entonces, bueno, por cierto, sí, ustedes ven que en la, qué sé yo, en lo que sale ahí en el libro sale la flecha de esta forma. Bueno, yo, es como para hacerlo rápido, les hago nada más como el piquillo para arriba. Si ustedes quieren hacerlo completo, no hay problema, y si lo hacen así como yo, pues no los culpo. Entonces, no los voy a juzgar. Entonces, tampoco juzguen, no, tampoco me juzguen ustedes a mí. Pero bueno. Sigo entonces. Entonces, ¿por qué sirve eso? Bueno, pues justamente por el hecho de que los vectores que van a través de los ejes es muy fácil sacarles lo que es la medida. O sea, yo puedo llegar y decir cuál es el tamaño de AX fácilmente porque el eje generalmente está graduado. En cambio, yo llegar y saber cuál es la distancia que hay de aquí para acá, entonces eso sí es un poco más complicado. Entonces, generalmente el hecho de descomponerlos ayuda en lo que es la toma de mediciones. Además del hecho de que eso nos permite expresar el vector en ciertos vectores que vamos a ver ahora que generalmente se definen en lo que serían los ejes de nuestra gráfica o nuestro marco. Entonces, esos son los vectores unitarios que justamente están en la diapositiva 18, la que sigue. Entonces, los vectores unitarios son vectores que, como dice su nombre, tienen el tamaño de una unidad, ¿okay? De una. ¿Okay? Unitario viene de una. Entonces puede ser, o sea, tienen una unidad de lo que sea, ¿verdad? Entonces la idea es que tengan nada más un 1. Entonces, cuando yo llego y multiplico ese vector unitario por un cierto escalar, por una cierta cantidad, entonces yo lo que obtengo es un vector, ¿verdad? Que está, qué sé yo, si el vector unitario se multiplica por 3, con un escalar por 3, entonces yo lo que obtengo es un 3, ¿verdad? Un vector de tamaño 3. Entonces, generalmente esos vectores unitarios lo que se hace es que se colocan en los ejes de nuestro sistema. Entonces, ¿para qué se hace eso? Bueno, entonces yo multiplico, por ejemplo, el vector unitario y, que es el que generalmente acompaña a las x. Entonces, yo sé que multiplico por 3 ese vector unitario, entonces lo que estoy obteniendo es un vector que viaja a través del eje x y que tiene un tamaño 3. Entonces, yo sé exactamente dónde termina por ser que tiene un tamaño 3. 3 que, bueno, 3 metros, 3, qué sé yo, lo que sea que se esté representando en esa parte vectorial. 3 metros o 3 newton o qué sé yo, ¿verdad? Lo que se esté necesitando. Pero el punto es que eso me permite entonces expresar lo que es cualquier vector en términos de esos vectores unitarios. Entonces, por ejemplo, vean que el vector AX, ahí en la diapositiva 18, el vector que yo estaba llamando AX, también lo puedo ver como la magnitud del vector por el vector unitario. ¿Lo ven? AX en Y. Este otro, entonces yo puedo verlo como la magnitud de ese vector por J, ¿okay? Vector unitario J. Y después, entonces, eso es lo que yo digo que es A. ¿Okay? Entonces, de esa forma yo puedo expresar, perdón, y aquí me falta el flecha, yo puedo expresar un vector a punta de vectores unitarios, ¿ok? Y valores numéricos, que al final estos son las magnitudes. Entonces, vean aquí puede ser 3 metros en Y más 5 metros en J, por decir algo. ¿Okay? Entonces, o 5 newtons en Y más 8 newtons en J. Algo por el estilo. Pero entonces lo que me queda en esta parte es nada más un valor que yo puedo manejar en un álgebra que viene de otra parte, que puede venir de ecuaciones un poco más complejas, ¿okay? Donde yo ya no tengo que trabajar la parte vectorial y es hasta el puro final donde yo ya meto la parte de vectores. Y yo digo, ok, entonces la parte horizontal va con el Y, la parte vertical va con el J. ¿Okay? Entonces, nada más para que se sepa, X, generalmente, ¿verdad? Por convención, el vector unitario que va en el eje X es el Y que va en el eje Y es J, y el que va en el eje Z
es K. ¿Ok? K. Nótese que I y J, el punto de las I y la J se elimina y lo que se pone es el techo. K evidentemente no tiene un punto, entonces nada más es que se le agrega ese techo. ¿Ok? Entonces, esos serían los vectores unitarios. ¿Qué tienen los vectores unitarios ahí como propiedades? Que son bastante interesantes y de hecho, pues más adelante cuando veamos producto punto y producto cruz van a necesitarse. Bueno, en general los productos unitarios cuando se colocan en un sistema, se busca que sean perpendiculares entre sí. Vean que X y Y son perpendiculares por estar uno horizontal y el otro vertical. Y el eje Z en teoría también va a ver de forma perpendicular. ¿Qué es lo que se busca con eso? Bueno, que cada uno entonces cumpla con la condición o que cumpla con que es una de las dimensiones de espacio que estamos trabajando. Entonces vean que un sistema que tiene este eje, vectores unitarios, entonces tiene tres dimensiones, ¿okay? Es tridimensional. Si nosotros viviéramos en un mundo con más dimensiones, entonces necesitaríamos más vectores unitarios. Pero vivimos en un tridimensional, entonces solo se necesitan tres. Muy bien. Entonces la idea es que cada uno esté perpendiculares entre sí. Entonces K es perpendicular a J y a I. J es perpendicular a K, por lo que acabo de decir, y también a I. Y de estos dos, bueno, de esas tres expresiones que dije, se puede inferir que I entonces tendría que ser perpendicular a J y a K. ¿Ok? Entonces, eso es parte de las propiedades de los vectores unitarios y también, pues claramente el hecho de que son vectores, como dice su nombre, y que tienen, como dije antes, el tamaño de 1, de la unidad. Muy bien. Entonces, eso es ahí lo que se puede sacar de los vectores unitarios. Vean entonces ahí como en la figura lo que decimos es que un vector A se puede definir como un escalar, que sería entonces, bueno, perdón, un escalar no, la magnitud, perdón, del vector por el vector I, ¿no? Entonces, ojo, eso sí, ¿verdad? Dependiendo, porque en estos ejercicios sale mucho, ¿verdad? Lo que son los, qué sé yo, hacia la derecha y hacia arriba, todo eso así. También yo puedo tener negativos, ¿verdad? Yo también puedo tener negativos. Entonces ahí yo tendría que ver que parezca un signo, por ejemplo, qué sé yo, que aquí haya un menos AY, J, por ejemplo, algo por el estilo. ¿Ok? Entonces también esto podría suceder por ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que entonces mi vector va a estar viendo hacia abajo. El vector que hago yo al multiplicar esto y esto, bueno, técnicamente esto y esto, entonces es un vector que ve hacia abajo. O en el caso de que esté negativo aquí, es un vector que ve a la izquierda. Y así sucesivamente, ¿verdad? Puede tener tanto positivos como negativos. ¿Ok? Entonces, si se pasa a la diapositiva 19, lo único que se está mostrando ahí es que generalmente cuando yo descompongo un vector en vectores unitarios, lo que hago es que lo que coloco, como dice aquí exactamente, bueno, voy a poner ahí el más para no confundir, lo que hago generalmente es que al número que va a la par del vector unitario, o sea, el que va junto con I, el que va junto con J, pues que van aquí, generalmente lo que hago es que le pongo el subíndice del eje al que corresponde. Entonces yo digo que si yo descompongo A, entonces tengo una sub X y una sub Y. El A sub X va con I y la sub Y va con J. Entonces generalmente es así. Si esto fuera una V, o si fuera una minúscula, o si fuera una fuerza, entonces una F, etcétera, etcétera. Solo hay un caso donde se utiliza otra convención o se utiliza otra forma de expresarlo. Y es en el caso de una posición. Generalmente las posiciones como vector se dan como una R y se utiliza XY más Y. O sea, no se coloca R sub X y R sub Y, sino que nada más se lo coloca X y Y. Es una excepción, es lo que se ve por todo lado, entonces, pues, por eso se coloca. Y después también, nada más por si acaso. Literatura muy vieja, que ya cuesta mucho verla, pero igual, tal vez ahí de casualidad se encuentren algún ejercicio que esté planteado de antes, no utilizaba lo que son estas terminologías para los vectores unitarios, sino que utilizaba otros términos. Por ejemplo, antes no se les ponía el techo, sino que se ponía otra cosa. O qué sé yo, en lugar de utilizar I, J y K, se ponía una E sub X. O sea, se hacía así. Eso es otra forma en la que se lo podría encontrar. Es, como les digo, convenciones que se utilizaban hace mucho, ya básicamente no se ven por ningún lado, pero por si acaso ahí se las encontraran para que no,
se sorprenda. Entonces, bueno, si uno se pone a buscar en todos los libros, ¿verdad? Y todas las posibilidades, pues encuentra un montón de cosas. Entonces no voy a, como, a meterles mucho cabeza a eso, nada más es por si acaso, porque a veces me ha sucedido. ¿Ok? Entonces, después, en la diapositiva 20, bueno, pues los vectores unitarios, vean que aquí en este caso se están definiendo X, Y, Z, y J y K, se están definiendo utilizando el sistema cartesiano, pero técnicamente hay vectores unitarios para muchísimos otros tipos de sistemas, como por ejemplo el sistema polar, que lo vimos en el bloque anterior. Entonces, para esos, lo que se hace es que se utilizan los vectores, para el sistema polar, se utilizan los vectores R techo y zeta techo. Entonces, R techo siempre es uno que va en la dirección en la que va el vector propiamente, en una dirección que nosotros ya definimos, y zeta techo lo que hace siempre ir perpendicular, ¿verdad? Y a 90 grados abriéndose en contra de la manecilla del reloj, de donde se presentó el R. Pero vean que ese sistema es un sistema bastante, ¿cómo decir? No complicado, sino que hay que tenerle mucho cuidado por el hecho de que va a depender mucho de dónde esté el vector. Y vean que entonces, si el vector cambió de dirección, o sea, si estamos analizando otro vector, por ejemplo, con otra dirección, vean que los vectores unitarios cambian en lo que es la dirección que tienen. Vean ahí el ejemplo en la diapositiva 20, donde se colocan dos posibilidades de esos R y Z, donde el primero va hacia arriba y hacia la derecha, y abajo, vean que R va hacia abajo y hacia la derecha, ¿no? O sea, primero aparece viendo como así, en la parte de arriba, y abajo aparece como así. Entonces vean que no es un vector como el I, J y K, que el I siempre lo esperamos que vaya con X, el J que vaya con y el Z que vaya con K, ¿verdad? Bueno, si cambiamos, ¿verdad? O lo vemos desde otra perspectiva, también va a cambiar, pero estamos cambiando la perspectiva en ese caso. En esto no, en esto justo, en el mismo plano, ahí vean que justo la misma figura se está mostrando cómo se pueden tener dos pares de polares distintos. Entonces, no son un sistema de coordenados muy, ¿cómo decirlo? Muy confiable que digamos por el hecho de que cambien mucho, ¿no? Entonces, se usan un poco menos, pero igual sí son utilizados, dependiendo de cuál es el problema, ¿verdad? O el fenómeno que estamos intentando analizar. Y además de los polares, hay un montón también de sistemas que pueden tener sus distintas coordenadas. Por ejemplo, están las cilíndricas, las esféricas, las toroidales, y hay un montón más que nosotros obviamente no vamos a ver por acá, pero es bueno que sepan que existen. Ok, y vamos a ver en la diapositiva 21, lo que se muestra es, bueno, como si yo empiezo a trabajar con la parte de descomposición, puedo llegar y hacer lo que es la suma de un vector, ¿okay? Puedo analizar la suma de vector por componentes. Entonces lo que hago es que en lugar de sumar vectores, lo que sumo son componentes. Y entonces ahí lo que se está mostrando es que yo puedo tener la suma de A más B. Yo antes les dije, ok, la puedo hacer gráficamente, pero en algunos casos ya la parte gráfica se vuelve completamente imposible. Por ejemplo, ya sea que uno de los vectores es muchísimo más grande que el otro, entonces ya es casi que imperceptible ver la suma, por ejemplo, o que los dos vectores son sumamente grandes, entonces ya se tiene que extender, ¿verdad? Ya se vuelve absurdo, por decirlo así, intentar hacer una gráfica, o este, qué sé yo, el hecho de que ya sea tridimensional, eso ya pues completamente destruye todo lo que es la idea de intentar hacerlo en un plano, intentar dibujarlo. Entonces hay muchas dificultades que pueden hacer que la parte gráfica de la suma pues no sea la mejor opción. Entonces, o qué sé yo, el hecho simplemente de tener que hacerlo perfecto, ¿verdad? Tener que estar con unas reglas, asegurarse de que la dirección sea la exacta, etcétera, etcétera, pues puede hacer que cuando ya queremos ver la parte numérica y queremos analizar los números, pues obviamente entonces eso ya se vuelva muy tedioso. Entonces, para eso viene a salvarnos la parte de el análisis o la suma por componentes. Entonces, así nosotros lo que podemos hacer es que vamos descomponiendo lo que sería el vector. Entonces vean que yo sé que la suma de A más B, yo digo que es R. ¿Verdad? Yo digo que existe esa ecuación por ahí. Pero como dije antes, cualquier vector yo lo puedo ver como
como componentes, ¿verdad? O la suma de dos o más vectores. Entonces, cada uno de estos, yo lo que voy a hacer es que lo voy a descomponer en lo que serían los vectores horizontales o su componente vertical y el componente horizontal. Entonces, aquí va a ser A se va a convertir en AX en Y más AY en J. Y B, vamos a hacer esto para decir eso es A. Y B entonces va a ser BX en Y más BY en J. Eso lo puedo hacer. Y aquí a este lado yo puedo decir que R también yo lo puedo ver como RX en Y más RY en J. Esto es una Y por cualquier cosa. RY en J. Entonces yo puedo tener ahí lo que sería eso de ahí. Entonces puedo entonces, perdón, estoy diciendo muchas veces entonces, puedo ahora tomar lo que sería nada más las partes en Y, las partes en J, ¿ok? Separar eso de ahí y entonces luego ya hacer la suma solo de dos componentes que serían el Rx y el Ry. ¿No? O sea, yo puedo llegar y decir que, por ejemplo, Rx, lo que estoy haciendo entonces tomando todo lo que sea horizontal, entonces Rx va a ser nada más Ax más Bx, que es lo que tiene cosas en Y. Y Ry va a ser nada más AY más BY, que es lo que está en J. Vean que ahí yo estoy eliminando técnicamente, ¿qué dice el azul? Hasta allá. Técnicamente ya en esas ecuaciones estoy eliminando lo que es los términos en Y y los términos en J, ¿verdad? O sea, si yo hiciera esto, lo que yo tendría es que esto es en Y, esto es en Y, esto es en Y, y aquí J y J y J, pero lo que hago es que no me va a dar nada, ¿verdad? Nada más lo que va a estar es estorbándome en mis ecuaciones, entonces ya lo puedo quitar. Como todos los términos lo tienen, entonces nada más lo elimino. Ojo, no estoy diciendo, y eso es muy, 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 muy importante, no estoy diciendo que paso de dividir un vector. Eso no se hace, eso nunca sucede. Yo no paso de dividir un vector. Eso, uno simplemente no pasa de dividir un vector, ¿ok? Tengan mucho cuidado con eso. En ningún momento, ¿verdad? He pasado de todo lo que llevamos aquí, esa explicación, he pasado de un vector a dividir y nunca lo voy a hacer, porque no se puede pasar a dividir un vector. Porque ustedes no pueden pasar a dividir una dirección. Pueden pasar a dividir un número. ¿Okay? Ustedes pueden llegar y decir, la mitad, o sea, dividir entre dos, qué sé yo, cualquier cosa. O incluso a uno de estos vectores, yo puedo llegar y decir la mitad de ese vector. Entonces ese vector A entre 2. ¿Okay? Pero ustedes no pueden llegar y decir A entre 2 al este. Eso no se puede hacer, ¿lo ven? O sea, por eso es que un vector no se puede mandar a dividir. Porque la dirección no es algo que puede dividirse. ¿Okay? Entonces ustedes no pueden hacer tal cosa. Entonces, si tengan cuidado ahí, uno nunca pasa un vector a dividir. Puede tener algo numérico dividiendo al vector, como acaban de ver ahí, a menos. O sea, pueden tener un número abajo, un escalar, pero nunca pueden tener un vector abajo dividiendo. Eso nunca va a suceder. O no tiene sentido, digámoslo así, matemático. ¿Sí? Entonces, por cualquier cosa. Y entonces ya manejándolo de esta forma, bueno, ahí casi es que se ve el RY, perdón, la tinta de ese Pilot ya está falleciendo. Ahí me disculpan, porque a veces pasa cuando uno está cuando uno está en la U, pues uno dice, uy, se me está acabando la tinta, bonito que sí yo pido uno más, pero aquí, pues, tendría que detener toda la clase, ¿verdad? Ir a buscar algún lugar donde hayan pilots, etcétera. Entonces, o ponerme a cargarlo, y digo, obviamente no es como que pueda hacerlo en estos momentos. Entonces a veces se complica. Si en algún momento, obviamente ahora no están conmigo, pero si en algún momento no se puede leer algo, por favor me avisan y yo con gusto, qué sé yo, intento repasar o paso otro pilot. De hecho, voy a hacerlo con esto. O qué sé yo, ¿verdad? Ahí veo ver cómo arreglo, pero a veces yo aquí desde mi perspectiva no puedo notar si ustedes lo ven bien o no. Entonces ahí ustedes me avisan. ¿Okay? Ahí creo que con ese azul ya se nota un poco más. Ah, bueno, y también tengo el problema de que el fondo de la pantalla cambió y entonces también el brillo ahí les afecta. Pues, ahí puedo quitar una. La otra sí no puedo quitarla porque es el PowerPoint ahí y pues los hago con color bastante claro.
La idea es que quede blanco la mayoría para que no la impresión no le salga ahí tan complicada, pero que tampoco sea completamente blanco porque no, tipo, se ve todo feo. Pero bueno, entonces ahí la parte de la descomposición de vectores, vean que entonces al final yo lo que puedo decir es que el vector R lo puedo dar entonces al final nada más hacer una suma sencilla. Vean que, bueno, aquí dependiendo de los signos, ¿verdad? Eso también puede tener ahí signos positivos o negativos y al final obtengo ahí los resultados. Y teniendo eso nada más, entonces yo lo que hago es una medición en X, una medición en Y y ya saco mi vector final y lo obtengo. O simplemente expreso ya como resultado final matemático, no gráfico, que esto va a ser Rx en Y más Ry en J. ¿Cómo estaba aquí? ¿Ve? Entonces ahí ese sería mi resultado y ese puede ser una forma válida de expresarlo como componentes. De hecho, algunos ejercicios, ¿verdad? Se trabaja, ya sea en el libro o a nivel de examen, se pone, describa el vector o dé el resultado en términos de sus componentes, que sería algo así, o de su resultado en términos de magnitud y dirección, que entonces sería el tamaño del vector y el ángulo. Entonces eso sería ahí también otra forma de expresar un vector. Entonces les puede pedir cualquiera de los dos. Ok. Y ya para terminar lo que voy a hacer son esos dos ejercicios que están por ahí. ¿Qué dice? En la diapositiva 22, casualmente creo el ejercicio 22, ¿qué dice? En la figura se muestran tres vectores de desplazamiento de una pelota de croquet, donde la magnitud de A es de 20 unidades, la magnitud la magnitud de B es de 40 unidades y la magnitud de C es de 30 unidades. Esas unidades, estamos hablando, son unidades de longitud. Entonces, encuentre A, la resultante en notación de vectores unitarios, y B, la magnitud y dirección del desplazamiento resultante, que es justamente lo que está diciendo. Entonces, nos están pidiendo primero que le demos en términos de vectores unitarios y después como magnitud y dirección. Entonces, vean ahí que los tres vectores en esa gráfica nos los están dando todos en el origen, pero claramente sabemos que el desplazamiento total que tenga esa pelota va a ser una suma de esos tres vectores. Entonces yo lo podría hacer de forma completamente gráfica, pero bueno, pues claramente no me va a quedar tan bonito la pizarra, entonces lo hago este, de forma matemática, forma algebraica. Bueno, el resultado yo lo puedo ver de aquí, llegar y decir A más B más C. ¿Okay? Y bueno, siguiendo esta idea, entonces vean que va a ser igual a más B más, AX más BX más X y a Y más BY más Y. ¿Okay? Entonces, ese sería ahí lo que voy a trabajar. Básicamente eso es lo que voy a hacer con este vector. Tengo tres vectores, quiero el resultado. ¿Okay? Entonces, eso es lo que voy a hacer en mi ejercicio. Y para sacar ese resultado lo hago en la parte en X y la parte en Y. ¿Qué es lo que va a estar complicado? Bueno, a cada uno de esos vectores sacarle su parte X y su parte en Y. Entonces vayamos viendo. En el A es bastante sencillo porque no tiene una parte en X, o sea, esto de aquí es 0. Y a Y entonces va a ser todo el vector que está por ahí, toda la magnitud de ese vector, que va a ser entonces 20 unidades de longitud. Eso es a Y, que voy a ir aquí. Luego, para BX y BY, bueno, me dicen ahí que son 45 grados los que tengo en lo que sería la parte de X. Entonces, y bueno, en la parte de B, perdón. Entonces, BX va a ser, según la convención que yo conozco, va a ser B, que serían 40 unidades de longitud, por el coseno de ese ángulo que sería de 45 grados. Eso va a ser BX. Y BY va a ser el seno, perdón, BY, aquí, BY va a ser 40,0 unidades de longitud por el seno de 45. Que bueno, generalmente yo escribo así, seno como si fuera en inglés, por cómo sale en la cálculo. ¿Ok? Bueno, dependiendo de la cálculo que ustedes tengan, pero la mía sí sale así. Y también cuando uno trabaja ahí el LaTeX, o sea, cuando uno hace los documentos sale ahí
Entonces, esos serían los resultados. Bueno, 40 por el coseno de 45, nada más voy a sacarlo por aquí. Es técnicamente 40 raíz de 2, pero bueno, perdón, 20 raíz de 2. Entonces sería 28,28. ¿Okay? Y técnicamente, por propiedades de S, por ser un triángulo especial, 40 por seno de 45 da exactamente lo mismo, 28,28. ¿Ok? Entonces, esos dos de ahí dan 28,28 unidades de longitud. Y lo que me faltaría entonces es C. CX y CY. Vamos a ponerlos por aquí arriba. CX y CY. Bueno, CX entonces va a ser, vean que ahí el ángulo va a favor de las manecillas del reloj. Entonces va más bien como negativo. Obviamente ahí no se lo ponen, nada más decir que eso se abre 45 grados, pero nosotros sabemos que si estamos tomando la perspectiva desde el eje positivo y vamos a favor de las manecillas, entonces se da negativo. Entonces ahí sería, ¿cuánto decía? 30 unidades de longitud. CX será 30 unidades de longitud. Por el coseno de menos 45 grados. Otra vez, el coseno por el hecho de que estamos tomándolo bajo convención, o sea, empezando en el eje horizontal positivo, y de ahí es donde nace nuestro ángulo, y el menos por el hecho de que estamos abriendo a favor de manecillas. Y aquí entonces sería el seno de menos 45 grados. Por propiedades del coseno van a ver que este valor va a dar positivo, y aquí, de aquí va a dar negativo. ¿Qué es lo que espero? CX tiene que darme positivo porque va hacia la derecha y CY me va a dar un valor negativo porque yo veo que va hacia abajo. ¿Okay? Los resultados de eso son 21,21 para este de acá, y por otra vez, por propiedades de ahí de los ángulos especiales de 45, de aquí me va a dar de menos 21,21. ¿Okay? Entonces, de aquí da negativo. Entonces aquí sería 0 más 28,28 más 21,21. Eso da 49,49 unidades de longitud. Y aquí esto va a ser entonces 20 más 28,28 menos esto, da menos 21,21. Entonces sería 21. Ese daría de 27,07. Entonces, de aquí da de 27,07 unidades de longitud. Y entonces, ahora sí, para dar el resultado, lo que yo obtendría por ahí es, voy a hacerlo un poquillo, creo que voy a ocupar más espacio. Entonces, Rx, que será 49,49. Bueno, puedo expresarlo así. 49,49 en I más 27,07 en J unidades de longitud. Lo pongo ahí afuera, diciendo que todo esto que está aquí está en unidades de longitud. Eso también se puede hacer con uno que sea en metros o cualquier otra cosa. O sea, pueden dejar las unidades para el final para no tener que ponerlas varias veces. ¿Okay? Y ese entonces sería mi resultado en vectores unitarios. Y después ya para darlo en magnitud y dirección, lo que hago es que saco, ¿verdad? Recuerdo lo que es el Pitágoras, que la magnitud de R va a ser el cuadrado de estos dos sumados y eso raíz. Entonces era la raíz de 49,49 al cuadrado más 27,07 al cuadrado. Y eso da de 56,41 aproximadamente. ¿Okay? Entonces, si yo doy el vector en su magnitud, ¿cuánto dije? 56,41. ¿Okay? Eso claramente no lleva ninguna dirección porque es una magnitud. Y después la dirección. Vean que estos dos son positivos, eso significa que yo estoy en el primer cuadrante y entonces lo que yo saque como arcotangente en la calculadora ya va a ser el resultado correcto. O sea, no tengo que sumarle ningún ángulo ni nada por el estilo. Entonces saco el arcotangente de 27,07
siempre va a ir, o sea, si estoy sacando un arco tangente, va a ser entonces opuesto entre adyacente. Entonces 49.49. Y entonces el ángulo bajo convención va a ser de 28,68. Por cierto, con la parte aquí de ángulos, yo no tengo problema si se eliminan los decimales. Hay alguna gente que le gusta, por ejemplo, aquí sería nada más 29 grados. Si lo hace, no tengo problemas ahí. No hay razón por la cual bajarle puntos con los ángulos específicamente. ¿Okay? Pero bueno, entonces esas serían ahí las dos. Entonces, dado como vectores unitarios y como magnitud y dirección. Los dos formatos. Muy bien. Entonces, bueno, algo que tienen que tener cuidado ahí, a veces pasa, nada más para que sepan, cuando hacen el Pitágoras, llegan y tienen aquí, bueno, técnicamente aquí fue Rx cuadrado más Ry cuadrado. Si alguno de estos dos me hubiera dado negativo, el negativo va dentro del cuadrado, lo que hace que ese negativo desaparezca, porque un negativo al cuadrado siempre va a dar un positivo. ¿Okay? O bueno, técnicamente cualquier número al cuadrado un positivo. Si ustedes no lo colocan, ustedes lo colocan fuera de, o sea, si ustedes me cambian este signo de acá, solo porque por alguna razón el y es negativo, o si ustedes ponen un menos por aquí fuera del cuadrado, cuando lo hacen en la cálculo, primero va a estar mal. Y después hay una alta posibilidad de que dependiendo de estos números les dé un valor imaginario o les dé un valor negativo aquí adentro que en la raíz les da un valor imaginario. Si la calculadora no está preparada para darles imaginarios, o sea, no está programada, no la tienen en el formato para dar imaginarios, lo que va a tirar es un error. Y si fuera que tiene las cosas de imaginarios, les va a dar un imaginario. Y si les está dando imaginario, ustedes deberían sospechar porque no hemos hablado aquí de nada que debería dar en imaginarios. ¿Lo ven? De hecho, en ninguno de los temas de este curso algo nos va a dar en imaginarios. Entonces, si algo les da imaginario, hay un error en lo que estaban haciendo. Entonces, mucho cuidado cuando trabajan aquí en la raíz. Recuerden que los negativos desaparecen. De hecho, yo cuando ya lo estoy metiendo en la cálculo, ni siquiera pongo sus negativos. Cuando yo estoy viendo eso de ahí, porque yo sé que el pie del cuadrado los va a eliminar de un solo. Entonces, ni siquiera me tomo la molestia porque es más bien, qué sé yo, generarme más problemas, ¿verdad?, de considerarlos. Si igual quieren ponerlos, entonces tengan cuidado y coloquen un paréntesis y adentro del paréntesis ponen el negativo si lo van a hacer en la cálculo. ¿Ok? Pero tengan mucho cuidado con eso. Han tenido o he visto muchos errores de ese estilo en exámenes. Ok. Y ya para terminar, está ese ejercicio de ahí que es bastante geométrico. El 36 en la diapositiva 23 que dice, un barco transbordador lleva turistas entre 3 islas. Bueno, y ahí abajo hay una nota, ¿verdad? Vea que dice, este ejercicio tiene errores de traducción. De hecho, si ustedes van a la versión inglés del libro, se dan cuenta de que claramente hay unos errores ahí de cómo se expresa. Que se navega de la primera isla a la segunda isla a 4,76 kilómetros de distancia en una dirección 37 grados al noreste. Luego navega de la segunda isla a la tercera isla en una dirección de 69,0 grados y ahí debería leerse del norte hacia el este. ¿Ok? Ahí en esa parte. Del norte hacia del norte hacia el oeste. Hacia el oeste. ¿Ok? No es lo mismo decir noroeste que decir del norte hacia el oeste. Y ahorita lo vamos a ver. Por último, regresa a la primera isla y navega a una dirección 28,0 grados del sur hacia el este. Ahí hay que cambiar. Y dice, calcula la distancia entre A, la segunda y tercera islas, y B, la primera y tercera islas. Entonces, antes de entrarle, voy a hablar un poco sobre esa convención que utiliza el libro. ¿Okay? Y que de hecho, bueno, pues sé que el coordinador en algunos exámenes también utilizó. De hecho, un estudiante una vez llegó y me dijo, profe, es que yo no sabía a qué se refería, entonces quería ver si se podía reclamar. Y yo le dije, hablé con el coordinador, y el coordinador lo que me dijo es no. El libro es muy claro con la convención que usa y nosotros estamos usando esa misma convención, entonces no se puede reclamar la pregunta. Entonces, por eso sí es importante conocerlo. Cuando yo tengo o cuando estoy utilizando los puntos cardinales, ¿okay?
Ustedes conocen lo que es el noreste como esto que está aquí. Justamente a la mitad, bueno, no debería poner una flecha. Justamente a la mitad está el noreste, aquí justo a la mitad está el sureste, aquí justo a la mitad está el suroeste y aquí justo a la mitad está el noroeste. Es lo que genera la rosa de los vientos. Pues en este libro la cosa es que si ustedes les dicen que algo se mueve al noreste y no les dan ningún ángulo, entonces se puede decir, ok, sí, entonces está moviendo justo en esa dirección. O sea, vean que aquí lo que se genera es la mitad de un cuadrante, o sea, 45 grados del este hasta el norte. Entonces no hay problema. Si ustedes nada más les dicen les dicen está moviéndose al noreste. Pero vean que ahí, por ejemplo, en el primero dice que se mueve 37 grados al noreste. ¿No ven? O sea, les dan también unos grados adicionales. Cuando se utiliza ese tipo de notación, lo que se está diciendo es que nos vamos a mover desde el este o el oeste, ¿sí? Dependiendo de cuál es el que se esté diciendo. Por ejemplo, en este caso dice noreste, entonces salimos del este y nos movemos 37 grados buscando al norte. ¿Okay? Que 37 grados va a ser como por aquí más o menos. Por aquí, digamos, es un poco más, pero bueno. Entonces, eso sería lo que nosotros conocemos entonces, o este libro define como 37 grados al noreste. ¿Okay? Partiendo desde los horizontales, buscando hacia donde me dicen, en ese caso, noreste. Si fuera el suroeste, entonces vean que suroeste significa que parte desde el horizontal, que es el oeste, y busca hacia el sur por lo que dice el aparato. ¿Okay? Noroeste, entonces sería esto por acá, y sureste, entonces sería a partir de acá para acá. Pero vean que cuando se utiliza esa notación siempre estamos partiendo del oeste, este o el oeste. ¿Ok? Y ahí entonces es donde empezamos a sumar lo que serían los grados que se dan. Ese tipo de notación, vean que claramente siempre va a dar valores positivos, o sea, siempre se va a hablar positivo porque es de un punto que se busca hacia otro. ¿Okay? Me abro desde un cierto valor, perdón, desde uno cierto de los laterales, desde el este o el oeste, y busco hacia el norte o busco hacia el sur. ¿Okay? No va a haber negativos en ese tipo de notación que da el libro, ¿okay? Que es medio rara, pero es la que tiene. El problema que hubo es que cuando se estaba haciendo la traducción se pensó que los otros dos valores que se daban también llevaban esa notación, pero no la llevan. Cuando uno va al libro en inglés se da cuenta de que están utilizando otra. Entonces, por eso es que yo explícitamente pongo ahí esa nota abajo y digo que esos dos se están midiendo como dice ahí. El de 69 es realmente del norte hacia el oeste. O sea, se está midiendo de aquí 67 grados para acá. ¿Ok? Y el otro, el de 28, es sí, para allá. Y después el otro, el de 28, es desde el sur hacia el oeste. ¿Lo ven? O sea, lo están haciendo una anotación distinta a lo que especificaba el libro. Un error ahí, como les digo, de traducción, pero bueno, generalmente no van a estar esos errores de traducción. Entonces ustedes saben que siempre va a haber, si dicen de esa forma, como ese de 37 grados, entonces partir desde el lateral, que va a ser el este, buscando hacia el vertical que esté aquí, que sería en ese caso específico de ese ejemplo el norte. ¿Ok? Después de esa hablada, entonces lo que yo voy a decir es que mi barco lo que está haciendo es que primero se mueve más o menos como así, teniendo esto aquí como 37 grados. Luego dice que se mueve del norte hacia el oeste, 69 grados. Entonces, algo como, aquí está el norte, 69 es como por aquí, algo así. ¿Okay? Bueno, voy a dejar esto. Aquí se hacen los 69 grados. Y después del sur, ¿okay? Del sur, se mueve 28 grados, dice. Entonces sería algo como por aquí. Y hace esto, donde aquí estos son 28. ¿Okay? Entonces esos serían los grados que nos dan y creo que nos dan una longitud nada más, ¿verdad? De la primera a la segunda isla, 4,76 kilómetros. Esto de aquí son 4,76 kilómetros. O bueno, puedo verlo como 4,76 por 10 a la 3 metros si quisiera. ¿Okay? Pero eso es lo que nos dan. Dice, calcule la distancia entre la segunda y tercera islas y entre la primera y la tercera. ¿Ok? Eso es lo que nos pide. Entonces, para hacer eso, vean que aquí
Hay varias formas en las que se puede trabajar este triángulo o este problema. Voy a buscar esto ya. Entonces, hay varias formas en las que se puede trabajar. Pueden sacar lo que serían los ángulos internos y con eso entonces hacen ley de senos. Esta es una de las posibilidades. O incluso hasta ley de cosenos se podría utilizar si quisieran, ¿verdad? Pueden haber varias formas ahí en las que se puede realizar. Yo lo que voy a hacer es intentar hacerlo lo más algebraico, lo más pegado a lo que sería pues lo que nosotros estuvimos viendo en en este tema. Muy bien, entonces eso es lo que voy a intentar hacer. Para eso entonces digo que este desplazamiento, o perdón, el desplazamiento total, o sea, la suma de estos tres vectores, para acá y para acá, me va a dar algo que empieza en este punto y termina en el mismo punto, o sea, un vector igual a cero. ¿Ok? Dicho de otra forma, si yo llamo esto A, llamo esto B, llamo esto C, entonces A más B más C es igual a 0. O también AX más BX más CX es igual a 0. ¿Okay? Se me está muriendo también este pilot. Vamos a ver si el otro me funciona. Y AY más BY más CY es igual a 0. Si al parecer el Brian del pasado pensó en recargar los pilots. Entonces, esas dos sumas de por ahí. ¿Ok? Eso es lo que tengo en esa parte. Que son de las dos formas en las que, o bueno, es una de las formas en las que puedo resolver el ejercicio. Entonces, para hacer eso, yo lo que tengo que ver es qué es exactamente A, ¿ok? Y esos otros dos tengo que ver cómo los relaciono entre sí. Muy bien. Nótese que aquí lo que tendría yo de incógnita son estas cuatro y solo tengo dos ecuaciones. Entonces necesito dos ecuaciones más para resolver mi sistema. ¿Ok? O lo que puedo hacer es que cambio Bx y Cx a términos de otras cosas para poder analizarlo. Recuerden que Bx y C, bueno, los componentes yo los puedo ver relacionados con los ángulos. Entonces, eso es lo que voy a intentar hacer. Voy a intentar sacar lo que son estos ángulos dados siempre desde convención para lo que serían estos dos vectores. El vector que viene acá, entonces el ángulo sería este de aquí, y el vector que viene acá, entonces el ángulo que viene acá. ¿Okay? Eso es lo que voy a intentar hacer ahora. Entonces es lo que estoy buscando. Vean que aquí es bastante fácil. Este ángulo de acá, vean que este pedazo es 69 y esto aquí se nota que es 90, porque es perpendicular, ¿verdad? Esas dos líneas. Entonces vean que el ángulo que va en esta parte es de 90 más 69, 159 grados. Y este de aquí, vean que es moverse los tres cuadrantes y después 28 en el cuarto. Entonces son 270 grados más 28, entonces son 298 grados. ¿Okay? Y vean que entonces eso me permite cambiar lo que serían los componentes. Entonces va a ser AX, bueno, perdón, A por coseno de 37 más B por coseno de 159 más C por coseno de 298. Eso es igual a 0. Y A por seno de 37 más B por seno de 159 más C por el seno de 298 es igual a 0. Donde ya conozco eso, estas son cosas que puedo sacar en la calculadora. A, B, C, A lo conozco, es 4,76 y mi incógnita nada más son B y C. Dos incógnitas, B, C, dos ecuaciones. Nada más lo que tengo que hacer entonces ahí es realizar lo que es el cálculo de esa parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer trampa, porque el ejercicio es un poco extenso y creo que ya me estoy pasando justo en estos momentos del tiempo, entonces voy a pausar y voy a aparecer mágicamente con el resultado. Entonces, nada más denme un segundo. Ok, mágicamente apareció básicamente el resto de lo que es el resultado. Vean que aquí lo que hice fue estos dos de este despeje B, es el despeje que está por aquí, lo pueden ir revisando ustedes lentamente. Nada más lo que hago es que paso a restar estos dos y divido entre este. Y después de aquí, despejo C.
Este es el despeje que hago aquí. Paso estos dos a restar y divido entre seno 298. Y lo que era B, vean que lo estoy metiendo, lo estoy incrustando, todo esto lo estoy incrustando aquí. Entonces, esto se convierte en toda esta definición y aparece acá. Luego, aquí aparece un C, vean que por el hecho de que estoy pasando acá, ¿verdad? De hecho, aquí vean que hay un menos, entonces el menos se va con estos menos, se quedan masas. Entonces, este de aquí, este C coseno de 198 entre esto, lo paso aquí al otro lado restar y lo único que falta es sacar a factor común esto y pasar a dividir lo que queda para obtener lo que sería C, que eso es lo que voy a hacer en estos momentos. Entonces, otra vez, mágicamente va a aparecer y mágicamente aquí lo que hago es nada más, saco factor común el C, vean que aquí sale un 1 y sale todo esto, lo paso a dividir aquí, resuelvo todo esto que nada más meter en la cálculo, recordando que A es 4,76 kilómetros, y si te dejo esa parte de kilómetros, entonces mi resultado final va a ser en kilómetros. Vean que todo esto aquí, esas divisiones son cosas adimensionales, este 1 es adimensional, entonces lo único que me da unidades o lo que me da dimensiones es el A, y me da ese resultado, y después teniendo el resultado de C, lo único que tengo que hacer entonces es meterlo acá. Yo conozco A otra vez, 4,76. Estos son nada más números, hay que meter a cálculo. Y el C, siendo 18,25, meto todo eso y me da 13,25 kilómetros de resultado de B. Y así es como obtengo entonces lo que serían esas dos distancias. Un problema que se vuelve muy algebraico, ¿ok? Vean que más que todo aquí en esta parte de resolver las dos ecuaciones. Espero que o puede ser, qué sé yo, utilicen otra simbología, entonces no tienen que escribir tanto los números. No sé, ustedes verán, pero sí tienen que manejar bien lo que es el álgebra. Este ejercicio siempre es extenso, siempre, nunca me da chance de hacerlo en clases, al final siempre termina siendo hora de consulta. Aproveché que era grabado para hacer ahí nada más las pausas. Pero entonces así es como se obtendría. Me disculpo por lo que es el tiempo adicional que gasté ahí. Y entonces aquí estaría terminando lo que es esta sección. Entonces, termina con un ejercicio un poquillo grosero, ¿sí? No es para infundirles miedo, es para que vean que se necesita practicar mucho el álgebra. No es como que me haya tomado mucho tiempo hacer eso, nada más di pues la parte obviamente tediosa de escribirlo, por eso es que no lo dejé grabado, pero sí sepan que se consume un poquillo de tiempo y obviamente entre más práctica tengan, pues mejor para evitar errores. Entonces, con eso terminaríamos este tema. Estaremos para el jueves ya de forma sincrónica viendo lo que sería movimiento en una dimensión. Muchísimas gracias por su atención.